Cuando yo se lo subo en cualquier momento, simplemente pues les va a quedar ahí en Edmodo y les va a quedar en el, en el WhatsApp. Y pues quien crea o que tenga alguna duda, alguna inquietud respecto de lo que le hay de notas, pues me escribe, se comunica conmigo ya sea por WhatsApp o ya sea por Edmodo y revisamos personalmente lo que tengan de dudas respecto de las notas. Eso, pues, en estos días, por ahí mañana, yo creo, o igual más tardar el fin de semana, para que igual lo puedan analizar, a ver las notas. Aunque yo no creo que en general vaya a haber mucho problema con eso, pues el parcial primero estaba muy fácil. Tuvieron todo el tiempo para desarrollarlo. De pronto, en lo que ahí les puede generar algo es si sí crearon bien el ejercicio ese que se tenían que inventar, porque lo otro, pues la respuesta es prácticamente la misma. Yo les voy a hacer, de hecho, el desarrollo general también, junto con las notas, de cómo era que se hacía específicamente el análisis de todo ese poco de suelos que les había dado. Y con eso, con eso. Ok, continuamos ahí con lo de... Continuamos ahí con lo de lo que estamos mirando de la densidad. Entonces, recuérdenme, ¿qué saben ustedes de a qué es igual la densidad del agua? ¿A qué es igual? A 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Sí, normalmente uno lo que se aprende es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, normalmente, y ahí como para cuando estén ya repasando las conversiones de unidades, ojo, tienen que utilizar conversión de unidades. La densidad del agua siempre es masa sobre volumen. Y uno de esas sí se la graba facilito, es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Como nosotros realmente lo que tenemos que llegar es a un gamma, es decir, a un peso unitario, a un peso específico, que es peso sobre volumen, nosotros lo que vamos a multiplicar es la aceleración de la gravedad por esa masa y lo llevamos a las unidades normales del gamma, que son kilonewton sobre metro cúbico.
Entonces, ojo con eso respecto de las unidades, ¿sí? Una cosa es cuando estamos hablando de densidad, la típica es decir, eso es 1. Y la otra es cuando estemos hablando en las unidades del peso unitario o peso específico, es decir, del gamma, que es kilonewton sobre metro cúbico. Esta es la unidad que realmente vamos a estar trabajando. Eventualmente, yo les puedo decir, utilicen tonelada, utilicen, no sé, algo diferente. Entonces, ustedes tendrán todo el conocimiento de desarrollar las conversiones de unidades que requieran. Ya saben, entonces, para la próxima clase, repasar, averiguar o aprender cómo se desarrolla matemáticamente. No que me digan el nombre o sea, qué significa el principio de Arquímedes. No, matemáticamente cómo se entiende el principio de Arquímedes para poder entender de dónde sale esto, ¿sí? De hecho, que esto precisamente es el gamma sumergido, esto que es peso sumergido de la muestra sobre volumen sumergido de la muestra, ¿sí? El volumen total de la muestra, realmente es todo esto. El gamma saturado que acabamos de ver, que es peso de sólidos más peso del agua, sobre el volumen sumergido. ¿Cuál es el volumen sumergido en este caso? Pues el volumen de los sólidos más el volumen del agua. Menos específicamente el gamma del agua. De lo que ahorita estaban hablando, más o menos creo que les da es 10 kilonewton metro cúbico, ¿sí o no? Sí, sí, señor. Ok, entonces en ese caso cuando estén esas unidades. Ojo. Peso unitario de los sólidos sumergidos. Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así que algo sólido sumergido? Claro, si lo que tenemos es agua y estamos analizando suelo, fijo, de todos modos, ya sabemos que el común denominador, cuando está seco, cuando está parcialmente saturado o cuando está saturado, la parte sólida siempre existe. O sea que si nosotros estamos hablando en mecánica de suelos de algo sumergido, también podemos determinar un peso unitario de los sólidos sumergidos, donde el peso de los sólidos será el peso de los sólidos que se encuentra sumergido allí, ¿sí? Entonces, en ese caso en particular, en materia de entenderlo en el gráfico, será específicamente el peso de los sólidos en este caso. ¿Por qué en este caso? Porque en este caso es un suelo saturado y quiere decir de que esa parte sólida está sumergida dentro del agua. Obligatoriamente estará el suelo que se esté analizando por debajo del nivel freático, es decir, por aquí, por debajo del nivel freático, cualquiera de esos estratos de suelo. Muy bien. Otra relación supremamente importante, lastimosamente desde el punto de vista de laboratorio, pues ahorita no lo pueden desarrollar, pero ustedes ya tienen algunos videos y por favor busquen bien también en lo que tiene que ver con el manual de laboratorio, cómo se determina la gravedad específica en general. Y sobre todo, para el caso de las relaciones gravimétricas y volumétricas, la gravedad específica de los sólidos. Como para que me entiendan. Un caso general, gravedad específica.
Una gravedad específica siempre va a ser una gravedad específica. Siempre va a ser algún gamma o peso unitario o peso específico de lo que sea sobre el gamma del agua, ¿sí? Siempre. Es decir, nosotros vamos a relacionar siempre un gamma respecto del gamma del agua para determinar una gravedad específica. Ojo, esto en materia de mecánica de suelos es así. Aquí siempre van a asumir esa temperatura, seguro que en mecánica de fluidos les han hablado que debe estar a los tantos grados centígrados, no sé qué. Para el caso, nosotros siempre vamos a asumir que ese gamma del agua, en ese caso, ¿sí? Es lo que vendría siendo 10 kilonewton metro cúbico. Y si fuese en materia de densidad, pues sería una densidad de algo sobre la densidad del agua, que sería sobre 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, una gravedad específica de los sólidos, pues quiere decir de que va a ser un gamma de sólidos referenciado a un gamma del agua. Pero podríamos también sacar una gravedad específica seca, ¿sí? Una gravedad específica seca. ¿Cómo así? Quiere decir de que este es su índice que hay acá. Corresponde directamente al del gamma del numerador que se está utilizando. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que si estamos hablando de una gravedad específica de los sólidos, pues el subíndice de sólidos tendrá que ver directamente con el gamma del que se coloca en el numerador. Si estamos hablando de gravedad específica de los sólidos, lo que está en el numerador será el gamma de sólidos. Siempre es, en general, un gamma respecto del gamma del agua, ¿sí? Si fuésemos a determinar una gravedad específica seca, donde el subíndice es D, entonces, ¿qué tipo de gamma le vamos a colocar acá? Los escucho. El D Sería, sería específicamente el gamma seco, es decir, el gamma con su índice D. Y de hecho es lo que tenemos ahí en la siguiente. Gravedad específica de la muestra seca. Nosotros podemos sacar una gravedad específica de lo que sea. Siempre es un gamma, es decir, un peso unitario, un peso específico, referenciado o relacionado contra, en el denominador siempre, el gamma del agua, siempre. Entonces se define mediante la siguiente expresión.
Entonces observemos efectivamente que gravedad específica de la muestra seca, su índice D de dry, lo tiene aquí la gravedad y lo tiene aquí precisamente el numerador. Siempre va a corresponder, que es lo que tenemos ahí, siempre va a corresponder el subíndice de cuál es el que estamos haciendo uso para poder determinar algún dato. Ojo, la fórmula de gravedad específica de los sólidos normalmente es la que nosotros utilizamos más en desarrollo de ejercicios de relaciones gravimétricas y volumétricas. ¿Por qué lo utilizamos? Porque resulta y acontece que ese dato de gravedad específica de los sólidos es un dato muy fácil de hallar en el laboratorio. Para eso se utiliza una cuestión que es, hay dos formas, una con bomba de vacío y otra con el balón aforado, ¿sí? Que es con una cocineta, se calienta un agua destilada a tantos grados, un poco de cosas. Desde el punto de vista práctico, siempre se puede determinar en un ensayo de laboratorio de mecánica del suelo. Por eso ustedes van a encontrar en la gran mayoría de ejercicios, si es que les da por alguna vez estudiar algo de relaciones gravimétricas y volumétricas para el parcial, que eso casi siempre es un dato que hay que tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un dato que es fácil de hallar en el laboratorio. Entonces, los datos que son fáciles de determinar en el laboratorio, no hay que hacerle análisis, simplemente se hallan allá. Ahora, si necesitamos de esos datos para obtener otras propiedades o características de los suelos, bueno, ahí es donde empezamos a jugar con todas estas relaciones. Entonces, por ejemplo, este que es gravedad específica de los sólidos, que es gama de los sólidos sobre gama del agua, pues recordemos quién es gama de sólidos. Ya lo habíamos visto. Por aquí tenemos que el gama de los sólidos es peso de sólidos sobre volumen de sólidos. Vamos a integrar esas formulitas específicamente.
Entonces, lo que tenemos, Sí, es verdad, entonces cambiar los platos. ¿Ah? lo que tenemos de gravedad específica de los sólidos, que es gama de sólidos sobre volumen, sobre gama del agua, pues lo podemos relacionar con lo que ya hemos aprendido, que el gamma de los sólidos es peso de sólidos sobre volumen de sólido. Si nosotros simplemente reemplazamos esa fórmula aquí, pues nos quedaría así fácil. Y si esto es un dato conocido, la gravedad específica de los sólidos, lo que les estoy diciendo, que es fácil de hallar en el laboratorio. El gamma del agua también es un dato siempre fijo. ¿Por qué siempre fijo? Porque nosotros ya sabemos que la densidad es 1 gramo sobre centímetro cúbico y si lo convertimos con la gravedad de la aceleración a unidades de kilonewton sobre metro cúbico, es decir, unidades de esfuerzo, unidades de presión, pues obtendremos lo que es el dato de que es o 1 o 10 según sea el caso, ¿sí? Con las unidades. Si llegamos a tener el dato de volumen de sólidos o el dato de peso de sólidos, pues definitivamente podemos despejar y obtendremos el dato desconocido. Es decir, que esta fórmula es una que vamos a estar utilizando muchísimo para poder obtener los datos de nuestros ejercicios. Y una última formulita ahí para terminar este tema. Entonces, entendiendo eso, que la gravedad específica en general es un gamma relacionado con el gamma del agua, nosotros podemos hablar de gravedad específica tanto de sólidos como de secos, de lo que queramos hallar, porque siempre va a ser una relación de algún gamma y ese su índice va a estar directamente relacionado con cuál es el valor que vamos a relacionar. En este caso en particular, lo que es la fórmula de gravedad específica de los sólidos, que es gamma de sólidos sobre el gamma del agua, el gamma de sólidos también sabemos a qué es igual y simplemente podemos reemplazar. El gamma de sólidos es peso de sólidos sobre volumen de sólidos. Si lo reemplazamos en esta fórmula, pues simplemente nos queda acá. Gamma del agua siempre es un dato conocido. Gravedad específica de los sólidos es un dato conocido. Si por alguna razón llegamos a poder obtener estos datos, alguno de estos, pues podemos despejar el que sea incógnita sin ningún problema. Entonces, igual, para la gravedad específica de la muestra seca, entonces el subíndice D, que es de seco, será el gamma seco sobre el gamma del agua. ¿A quién es igual el gamma seco? El gamma seco es igual al peso de los sólidos, pero sobre el volumen total, ya no solo sobre el volumen de los sólidos como es aquí.
Entonces, en este caso en particular, cuando sea gravedad específica seca, de pronto es el dato que tenemos. O necesitamos simplemente hallarlo. Ah, bueno, pues desarrollamos según los datos conocidos. Gama del agua siempre es un dato conocido. Y, por ejemplo, el gamma seco, nosotros ya determinamos que era peso de sólidos sobre el volumen total de la muestra. Noten que no le estoy colocando ningún subíndice acá. ¿Por qué? Porque es el volumen total. A diferencia del gamma seco, que es del gamma de los sólidos, que es el peso de los sólidos, que estábamos viendo en lo anterior, peso de sólidos sobre el volumen de sólidos. ¿Sí? Es decir, que esa formulita nos da para jugar mucho de reemplazar valores o datos que conocemos de otras fórmulas. Y una fórmula adicional, lo que es la densidad relativa. Es una relación que expresa la forma de agrupación de los granos o grados de compacidad del suelo. Y está determinado por esta fórmula. D sub R, que es densidad relativa, será igual a E máximo menos C sobre E máximo menos E mínimo. Estos datos que están acá, de la segunda fórmula que vimos respecto de relaciones ahorita en este tema, el día de hoy, tenía que ver exclusivamente con lo que era el índice de vacíos o relación de poros, que se notaba precisamente, se denominaba con la letra E. Esta E es eso, relación de vacíos o relación de poros para un caso máximo, para un caso el que podemos determinar en laboratorio y para un caso mínimo. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuándo es máximo y cuándo es mínimo una relación de vacíos o índice de poros? Pues depende de qué tan suelto o qué tan compacto esté precisamente el material. Entonces aquí dice, D sub R, densidad relativa. E máximo, relación de vacíos en su estado más suelto. Claro, cuando algo está muy suelto, pues es cuando más vacíos va a tener. E, relación de vacíos del suelo en su estado natural en el terreno, es decir, del que nosotros podemos hallar según las condiciones naturales. La fórmula de relación de vacíos o índice de poros es volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Entonces, el volumen de vacíos y el volumen de sólidos serán directamente los que encontramos con el terreno natural. Y el E mínimo es la relación de vacíos en su estado más compacto, que se puede obtener en el laboratorio. ¿Por qué la relación de vacíos es mínimo cuando está más compacto? Claro, cuando hemos compactado precisamente, hemos intentado reducir al máximo precisamente los espacios vacíos. Y de ahí es de donde resulta precisamente ese dato, esa apreciación de la fórmula. Hay una tablita como para entender también cuestiones de valores. Entonces, una densidad relativa que sea menor que 20, es decir, el numerito que nos da es menor que 20, el estado de compacidad será muy suelto. Entre 20 y 40, suelto. Entre 40 y 60, semicompacto. Entre 60 y 80, compacto. Y mayores de 80, muy compacto. Así de simple. Es decir, que hemos venido reduciendo los vacíos a punta de compactación. Eso es lo que quiere decir esa fórmula. Muchachos, pues dejamos ahí y entonces recuerden repasar bien o buscar bien lo que tiene que ver con la parte matemática del principio de Arquímedes para poder continuar con estos temas. En la siguiente clase ya empezaremos a desarrollar algo que tiene que ver con esto. Este tema tiene muchísimas demostraciones de formulitas y sí vamos a aprender a generar muy rápido demostraciones de esto, es decir, cuando son solo letras, ya que si entendemos bien eso, seguro que no importa el ejercicio numérico que nos den o que nos encontremos, vamos a poder desarrollarlo, porque prácticamente el proceso que vamos a aprender para poder demostrar cualquiera de estas fórmulas es el mismo proceso que habría que desarrollar con datos numéricos. Entonces, si nosotros dominamos
¿Cómo se demuestran estas fórmulas? No importa el ejercicio numérico que nos den, seguro que nos va a ir bien. ¿Listo, muchachos? Entonces estamos hablando. ¿Alguna duda? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok, Listo, ingeniero, muchas gracias. bueno. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Listo, chao. Que almuercen.